En el restaurante de playa más lujoso de Malibú, una camarera discreta llamada Emily servía café con manos temblorosas. Ninguno de los clientes adinerados sabía que era la multimillonaria Aerys de Industrias Lancaster. Calzaba zapatos de segunda mano y limpiaba mesas junto a universitarios que apenas la notaban. Pero Emily no estaba allí para ganar dinero. Estaba en una misión secreta para encontrar el amor verdadero sin que su apellido se interpusiera. Lo que sucedió después destrozaría egos, generaría titulares y cambiaría vidas para siempre. Antes de empezar, dale a me gusta a este video y comenta desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a traer historias más impactantes. Comencemos. El sol acababa de salir sobre la costa de California, proyectando una luz dorada sobre las vidrieras de Azure Sky, un restaurante conocido por atender a celebridades, directores ejecutivos y ultrarricos. Dentro, el aroma a espresso recién hecho y pasteles glaseados con cítricos impregnaba el aire. Los camareros se ajustaban las corbatas. Los gerentes ensayaban sus sonrisas, y cada superficie brillaba como si hubiera sido pulida por ángeles. Entre el bullicio matutino caminaba una joven de suaves ojos marrones y sonrisa nerviosa. Su etiqueta decía Emily, pero eso era solo la mitad de la verdad. Emily Lancaster, hija del difunto Jonathan Lancaster, uno de los multimillonarios más poderosos de Silicon Valley, permanecía en silencio con su impecable uniforme negro y zapatillas deportivas rebajadas. Llevaba el pelo largo recogido en una sencilla coleta. Sin maquillaje, sin joyas, sin rastro de riqueza. Parecía una empleada más que esperaba impresionar a la gerencia. Pero a Emily no le interesaban los sueldos ni las promociones del restaurante. Estaba allí con una misión que solo ella conocía. Una misión nacida del desamor, la traición y el anhelo de ser amada por quien realmente era. 3 meses atrás, su compromiso se vino abajo ante los medios al descubrir que su prometido había estado negociando en secreto con inversores a sus espaldas, usando su relación para acercarse a la fortuna de su familia. Lloró en silencio mientras los titulares se burlaban de su ingenuidad, llamándola la tonta millonaria. Pero en lugar de esconderse, tomó una decisión. Saldría de su castillo y entraría en el mundo real. Sin seguridad, sin lujos, sin apellido. Solo su trabajo entre la gente común, integrándose con los que pasaban desapercibidos. Si el amor existía, no lo encontraría en salones de baile, sino en armarios de escobas, detrás de lavavajillas y bajo luces fluorescentes. En su primer día en Azure Sky, a Emily le asignaron el turno de desayuno. Recogió vasos rotos, se disculpó por errores ajenos y soportó las risas del personal mayor que la llamaba torpe. En la mesa 4, una pareja se quejó de que no les rellenaba la mimosa con la suficiente rapidez. En la mesa 7, un hombre chasqueó los dedos y dijo, «Se movieron más despacio que mi abuela». Ella sonrió cortésmente e inclinó la cabeza, sin dejarles ver lo mucho que le dolía. Fue durante la calma de media mañana cuando entró. Alto, ligeramente robusto, de ojos hundidos y mangas arremangadas. No se parecía en nada a los refinados clientes habituales. Se sentó en la barra, sacó una pequeña libreta y empezó a dibujar algo. Emily se acercó, esperando otra exigencia grosera o una mirada despectiva. Pero en cambio, él levantó la vista y sonrió. No era la clase de sonrisa reservada para citas o negocios. Algo más tranquilo, más real. «¿Cómo te llamas?», preguntó. Ella parpadeó. Ningún cliente le había preguntado eso en toda la mañana. «Emily», dijo en voz baja. «Encantada de conocerte, Emily. Soy Ryan». Le sirvió el café, con las manos ligeramente temblorosas, y se alejó antes de que sus mejillas pudieran delatar el calor que se extendía por ellas. Pero justo al girarse, oyó a uno de los camareros mayores murmurar en voz baja detrás de ella, «No te molestes con ella, tío. Es una don nadie sin blanca que intenta hacerse la camarera». Ryan miró al camarero, luego a Emily, y luego dijo algo inesperado. Y en ese instante, toda la sala se conmovió.
El silencio que siguió a las palabras de Ryan envolvió la sala como una nube de tormenta a punto de estallar. Había mirado al camarero mayor directamente a los ojos y le había dicho: «Prefiero hablar con alguien real que perder el tiempo con alguien falso». Las palabras fueron tranquilas, casi serenas, pero cortaron la tensión como una cuchilla. Las sonrisas burlonas en la estación de servicio se desvanecieron. Emily, con una cafetera en la mano y manos temblorosas, se quedó paralizada a medio paso. El corazón le latía con fuerza, no de miedo, sino de algo que no podía identificar. Se alejó sin decir palabra, volviendo al mostrador, fingiendo limpiar migas inexistentes mientras su mente daba vueltas. La mayoría de los clientes la miraban como si fuera un mueble. Pero Ryan la había mirado, no solo su etiqueta, sus manos o sus errores. La había mirado a los ojos, y eso la aterrorizó más de lo esperado. Se recordó a sí misma que debía mantener la concentración. No se trataba de captar sentimientos. Se trataba de encontrar la verdad. Aún así, algo en la forma en que pronunció su nombre la hizo olvidar por un momento por qué había venido. Pasaron los minutos, luego una hora. Ryan permaneció en el mostrador, bebiendo lentamente y dibujando en su bloc de notas. Ella miraba furtivamente entre mesas. Siempre estaba dibujando o mirando el océano por la ventana. Ni una sola vez miró su teléfono. Ni una sola vez le habló con condescendencia. Cuando su taza se vació, ella se acercó de nuevo, con las palabras atragantadas. «¿Quiere que le vuelva a llenar?», preguntó, con una voz más suave de lo que pretendía. Él sonrió y asintió. «Por favor». Mientras se servía, se fijó en la esquina de su cuaderno de dibujo. Era un dibujo a lápiz del restaurante desde su perspectiva en la barra. Pero en el centro, con perfectos detalles, estaban su delantal, su coleta, sus manos sirviendo café con delicadeza. Casi dejó caer la cafetera, con la voz ahogada. «¿Me dibujaste?». Se encogió de hombros ligeramente. «Pareces parte de la escena. De verdad. Me gusta eso». Emily parpadeó. Sus pies querían moverse, pero su corazón se detuvo. Forzó una sonrisa, dio las gracias y se alejó, con la mente llena de preguntas. ¿Por qué la había dibujado? ¿Por qué la había defendido? ¿Sabía algo? ¿Era una coincidencia? ¿O ya se le estaba cayendo el disfraz? Apenas notó los susurros tras las puertas de la cocina. Sus compañeros de trabajo habían visto el intercambio. Los celos, la curiosidad y la sospecha bullían bajo sus uniformes. Una de las camareras más veteranas, Megan, se inclinó hacia otra y murmuró: «Cuidado con esta chica. Esconde algo. Ninguna chica sin blanca camina así». A medida que avanzaba el día, Ryan dejó una generosa propina y desapareció, dejando solo su taza vacía y una servilleta doblada. Emily la recogió y encontró un pequeño dibujo en el borde de la servilleta. Solo una taza de café con las palabras: «Hasta pronto». Esa noche, Emily estaba sentada en su pequeño apartamento alquilado, lejos de su mansión, con puertas vigiladas. Miró la servilleta, preguntándose si acababa de conocer a alguien genuino o si estaba cayendo en otra trampa disfrazada de amabilidad. Su corazón quería creerle, pero su pasado le gritaba advertencias. Pensó en su padre, quien siempre decía: «La única manera de conocer la verdad de alguien es conocerlo en su punto más bajo, no en su punto más alto». A la mañana siguiente, Ryan regresó. La esperaba en el mismo taburete. Emily se acercó, sin saber si estaba emocionada o asustada. Antes de que pudiera hablar, una voz repentina a sus espaldas la dejó paralizada. «Hola, camarera», gritó un hombre con traje de diseñador, chasqueando los dedos. «Tráeme un capuchino y que sea rápido». Emily se giró lentamente, entrecerrando los ojos. Era Marcus Bennett, el hijo privilegiado de un magnate inmobiliario y cliente habitual de Azure Sky. La había ignorado durante días. Ahora, por primera vez, la notaba, y no con amabilidad. Al girarse para tomar la orden,
Ryan se levantó en silencio, caminando hacia el lugar de la confrontación. El personal observaba. La tensión aumentó. Lo que hiciera a continuación no solo definiría esa mañana, sino que sacudiría todo el restaurante. Ryan llegó al centro del restaurante justo cuando la voz de Marcus se alzaba de nuevo. El hombre privilegiado golpeó su reloj con exagerada intensidad, mirando a Emily como si fuera invisible. Momentos antes y, de repente, ahora debajo de él. ¿Piensas quedarte ahí de pie todo el día o de verdad atiendes? Emily contuvo la respiración, bajó la mirada, las manos rígidas a los costados, luchando contra el calor que le subía por el pecho. Había pasado semanas practicando la paciencia, diciéndose a sí misma que ser maltratada era parte del disfraz. Pero algo en el tono de Marcus, frío y estridente, la hizo sentir como si hubiera vuelto a su punto más bajo. Solo una persona más a la que pasar por alto. Antes de que pudiera moverse, la voz de Ryan cortó el aire. Deberías hablar con la gente con más respeto, dijo, tranquilo pero firme. La sala quedó en silencio. Marcus se giró lentamente hacia él. Disculpa, pregunté, respondió Ryan. Tratar a alguien como sirviente porque te trae el café no te hace poderoso. Te hace patético. Un poco de gas se escapó de las mesas circundantes. Uno de los encargados se asomó por detrás de las puertas de la cocina, sin saber si intervenir. Pero nadie se movió. Nadie respiró. Incluso Emily se quedó paralizada, sin saber qué estaba pasando ni hasta dónde llegaría. Marcus soltó una breve carcajada, negando con la cabeza. ¿Y tú quién eres? Su novio, dijo Ryan. Soy alguien que cree que el valor de las personas no se determina por lo caros que sean sus zapatos o cuántos ceros tenga en su cuenta. La sonrisa de Marcus se desvaneció. Dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellos. La diferencia en su vestimenta no podía ser más evidente. Marcus con un traje a medida y mocasines italianos. Ryan con las mangas arremangadas y un reloj de cuero desgastado. Sin embargo, era Marcus quien parecía más pequeño. Ryan se giró hacia Emily. ¿Estás bien? Ella asintió levemente, pero el corazón le latía con fuerza en el pecho. Nadie se había metido así. No en este trabajo, no después de lo que había soportado en su vida anterior. El último hombre que decía importarle solo usaba su apellido para ascender económicamente. Pero esto era diferente. Esto no era actuación. Ryan no tenía ni idea de quién era ella en realidad. Y, aún así, la había defendido de todos modos. El gerente finalmente apareció, intentando calmar la situación. ¿Está todo bien aquí? Emily intervino rápidamente. Todo está bien, dijo con voz firme. Solo un malentendido, se burló Marcus. Tienes suerte de que venga a este tugurio. Luego se dio la vuelta y salió, murmurando insultos en voz baja. El restaurante exhaló como si hubiera pasado una nube de tormenta. Emily permaneció en silencio, todavía con el bloc de pedidos en la mano que nunca usaba. Ryan regresó a su asiento, tomando un sorbo lento de su café. Emily se acercó, aún sin saber cómo responder. Gracias, dijo. Él asintió, mirándola de nuevo. A nadie se le debería hablar así. Ni aquí, ni en ningún lugar. Quería decir más, pero su voz no cooperaba. Así que, en cambio, sonrió, se dio la vuelta y regresó a la cocina, pero el momento ya resonaba en su interior. Todo se sentía demasiado real, demasiado crudo. Había pasado tanto tiempo construyendo un muro entre ella y los demás, diciéndose a sí misma que no podía confiar en nadie. Pero Ryan se había colado por una grieta en ese muro sin siquiera darse cuenta. Más tarde ese día, cuando el sol comenzaba a ocultarse tras el océano, Emily salió por la puerta trasera para su descanso. La brisa salada le besó el rostro. Se sentó en los escalones de cemento, contemplando las olas, intentando calmar sus pensamientos. Se acercaron pasos. Ryan,
Le entregó un papel doblado y se alejó sin decir palabra. Lo abrió lentamente. Era un boceto de nuevo. Esta vez la mostraba de pie, sosteniendo su bloc de notas con dignidad, mientras las sombras de otros se burlaban del fondo. Al pie, una frase estaba escrita: el mundo ve lo que vistes. Veo cómo te mantienes en pie. Emily lo dobló con cuidado, desgarrador de maneras que no había esperado. Se suponía que ella tenía el control de este juego, pero ahora no estaba segura de quién estaba probando a quién. Emily apenas durmió esa noche. No dejaba de mirar el boceto de Ryan, leyendo la línea al final una y otra vez. El mundo ve lo que vistes. Veo cómo te mantienes en pie. Era solo una frase, solo lápiz sobre papel. Pero tenía el tipo de peso que no podía ignorar. Había venido a Azure Sky con un plan para esconderse, para probar, para proteger su corazón. Pero cada día con Ryan desenredaba una parte de su armadura, y ahora estaba empezando a cuestionarlo todo. Por la mañana, ya estaba en el restaurante antes del amanecer, poniendo las mesas con inusual cuidado. Ajustó cada cuchara, alisó cada arruga de las servilletas, tratando de mantener sus manos ocupadas y sus pensamientos tranquilos, pero nada podía calmar el latido en su pecho. A las 9:07 de la mañana, Ryan entró. Parecía cansado, como si también hubiera pasado la noche luchando contra los pensamientos en lugar de dormir. Se sentó en su sitio habitual en la barra y le dedicó una pequeña sonrisa cansada. Se acercó con la cafetera ya en la mano. ¿Una noche difícil?, preguntó, con la voz más suave de lo habitual. Él asintió. Un poco. Igual. Sirvió el café y se quedó allí más tiempo del debido. Ryan la miró con la mirada fija. El aire entre ellos se sentía más denso ahora, no por la tensión, sino por algo tácito. Entonces dijo algo que ella no esperaba. Quiero preguntarte algo. Emily se tensó. De acuerdo. ¿Te gustaría almorzar conmigo en algún lugar que no sea aquí? Solo un paseo por un lugar tranquilo. Su corazón se aceleró. Se había entrenado para evitar situaciones como esta. Era peligroso. Desdibujaba los límites. Pero la verdad era que quería decir que sí. No por el boceto, ni porque la hubiera defendido, sino porque cuando estaba cerca de él, se sentía vista de una manera que nunca antes. Asintió lentamente. Sí, después de mi turno. Las horas siguientes transcurrieron como olas, rompiendo más rápido de lo que podía controlar. Sus compañeros de trabajo susurraban. Megan la observaba. Como un halcón. Incluso el gerente notó algo diferente en su forma de moverse. Más ligera, distraída, no como la chica tranquila que creían conocer. Pero a Emily no le importó. Por una vez, no fingía, no se escondía, y eso la asustaba más que el riesgo en sí. Después de la hora punta del almuerzo, se puso rápidamente unos vaqueros sencillos y una blusa blanca. Se encontró con Ryan afuera, donde el sol pintaba vetas doradas en el paseo marítimo. Caminaron por la playa en silencio al principio, luego lentamente empezaron a hablar. Él le habló de su infancia, de crecer en un pequeño pueblo de Oregón, de dibujar porque era lo único que tenía sentido cuando la vida no lo tenía. Habló de su madre, que limpiaba casas para personas que nunca la miraban a los ojos, y de cómo le enseñó a ver a las personas, no a las posiciones. Emily escuchó, con la mirada fija en el horizonte, y por primera vez en años, comenzó a hablar de sí misma con cuidado, eligiendo verdades que no revelaran demasiado. Le habló de los internados, de sentirse fuera de lugar y de no saber nunca si alguien la quería o si el apellido familiar estaba grabado en su vida. Le habló de ver a la gente cambiar en ese instante. Descubrieron quién era. Ryan escuchó en silencio. Nunca la interrumpió. Nunca adivinó. Simplemente la dejó hablar. Después de un rato, se sentaron en un banco frente al agua. Emily se volvió hacia él y dijo, ¿puedo preguntarte algo? Él asintió. Si te dijera que todo lo que sabes sobre mí podría no ser cierto, ¿cambiaría algo?
Ryan hizo una pausa y la miró directamente a los ojos. La forma en que trataste a los demás, la forma en que te mantuviste firme bajo presión y la forma en que escuchas, esas son las verdades que me importan. Todo lo demás es solo ruido de fondo. Se quedó sin aliento. Por un momento, no pudo hablar. Entonces, de la nada, una voz gritó desde atrás. Ahí está. Se giraron. 3 hombres con trajes negros corrieron hacia ellos. Se le encogió el estómago. Seguridad. La habían encontrado. Emily se puso de pie rápidamente, con los ojos abiertos. Pero antes de que pudiera moverse, Ryan se interpuso frente a ella. Espere, dijo, bloqueando el paso. El guardia principal dudó. Señor, tenemos órdenes de llevar a la señorita Emily Carrington a casa. Su padre la ha estado buscando. Ryan se giró lentamente para mirarla, con el rostro en shock. Ella se quedó paralizada. En ese instante, el muro que había construido durante años se derrumbó por completo. Todo quedó al descubierto. Su nombre, su verdad. Y Ryan ya no sentía solo curiosidad.